Normalmente cuando se quiere conquistar un sueño o se quiere iniciar un emprendimiento, se piensa en lo importante que es el dinero. Y sí es importante, sin embargo, el dinero tampoco es determinante. Digo esto porque hay personas que por tener poco dinero o por la falta de dinero no inician la conquista de su sueño o no inician su emprendimiento. Quédate hasta el final de este video porque te voy a mostrar con ejemplos reales cómo ha habido personajes que con poco dinero o sin dinero han logrado grandes sueños y grandes emprendimientos. Pero además te voy a dar unas recomendaciones muy útiles para ti. Atrevidas y atrevidos, qué gusto me da saludarles. Sean bienvenidos a este canal. Me da mucho gusto que estén con nosotros. Antes de iniciar este tema, quiero pedirles que se suscriban al canal, que activen las notificaciones, que le den like, que compartan el video y que nos dejen un comentario sobre este tema. Como les decía al principio de la introducción, hay ocasiones en que se quiere conquistar un gran sueño o iniciar un gran emprendimiento, pero por tener poco dinero o por la falta de dinero no se inicia con ese emprendimiento. Te voy a hablar por lo menos de dos personajes que sí lograron conquistar un gran emprendimiento a pesar de que tenían poco o quizás nada de dinero. El primero de ellos es Steve Jobs, el fundador de esa gran empresa que se llama Apple, esa empresa que creó las computadoras Mac y lo que hoy conocemos como los teléfonos iPhone, que están en prácticamente todo el mundo. Bueno, esa empresa empezó con Steve Jobs en un garage. Nadie se puede imaginar cómo fue que desde un garage lograron hacer una empresa que hoy por hoy tiene presencia en todo el mundo. Quizás había muy poco dinero o quizás no tenía dinero Steve Jobs y tuvo la necesidad de empezar precisamente en un garage. Otro gran personaje que logró un emprendimiento muy grande fue Han Kong, el creador de WhatsApp. Él es originario de Ucrania, él nació en una zona rural donde se dice que ahí ni siquiera agua caliente había. Él emigró a Estados Unidos y para poder vivir ahí vivía de bonos del gobierno. Con eso compraba sus alimentos y de eso vivía, obviamente en la pobreza, ahí en Estados Unidos. Sin embargo, tuvo una gran inquietud, la de estudiar computación, pero no entró a una escuela. Él lo hizo de manera autodidacta, pidiendo que le prestaran libros que obviamente eran usados, y así fue como aprendió computación. Cuando él se sintió ya un tanto capacitado, fue a pedir trabajo a Facebook y lo rechazaron. Sin embargo, él siguió perseverando en el conocimiento y gracias a ese conocimiento creó lo que hoy usamos nosotros, el WhatsApp. Y fíjese lo que son las cosas. Después de haber creado WhatsApp, precisamente Facebook se lo compró y Hong Kong vendió lo que es WhatsApp a Facebook por nada más y nada menos que por 19.000 millones de dólares. Es una cantidad bastante grande. Estos dos ejemplos nos dejan ver cómo si con poco o con nada de dinero se pueden iniciar grandes emprendimientos o se pueden conquistar grandes sueños. Yo sé lo que están pensando algunos, dirán, bueno, sí, pero no es lo mismo iniciar un emprendimiento en Estados Unidos de Norteamérica que iniciarlo en una zona rural, por ejemplo, de la Sierra Mexicana. Evidentemente las condiciones no son las mismas. Sin embargo, aún a pesar de
las circunstancias o del lugar en el que se encuentre alguna persona, sí se puede lograr conquistar grandes sueños y sí se puede iniciar un gran emprendimiento con poco o con nada de dinero. Yo les voy a dar mi testimonio personal y posteriormente les voy a dar otros ejemplos. En mi caso personal, cuando yo estaba en el bachillerato, le dije a mi padre que yo quería estudiar la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Esa carrera se estudiaba en una facultad que estaba en una ciudad cuya distancia era a 3 horas de donde yo vivía. Evidentemente, yo tenía que irme a vivir a ese lugar, tenía yo que pagar hospedaje, alimentación, material escolar, y cuando yo le dije a mi papá que yo quería estudiar esa carrera, él me preguntó, ¿y dónde se estudia eso? Le dije, en la ciudad y puerto de Veracruz. Dice, bueno, cuentas con todo mi apoyo moral, pero no con mi apoyo económico porque no lo tengo. A pesar de su respuesta, yo le dije que le agradecía mucho su apoyo moral, que eso era lo que en realidad yo más necesitaba. Sin embargo, él me preguntó, bueno, pero ¿cómo le vas a hacer para poder estudiar, para solventar tus gastos? Le dije, yo voy a buscar la manera de obtener una beca. Yo sabía que había esas posibilidades si yo lograba buenas calificaciones en el bachillerato. Y obviamente pues me puse a estudiar intensamente, logré buenas calificaciones y yo tenía no la esperanza, la certeza de que sí efectivamente a mí me iban a dar una beca para poder estudiar en la universidad. Llegó el día en el que ingresé ya a la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la facultad y era el momento en el que yo no tenía ni una beca ni tenía dinero para poder estudiar. Mis padres en los primeros meses del primer semestre me apoyaron económicamente, pero no era suficiente para que yo siguiera estudiando. Afortunadamente, una amiga de mi papá, que era secretaria general de un sindicato al que él pertenecía, nos dijo que el patrón de mi papá estaba becando a los hijos de los trabajadores que estuvieran estudiando y que tuvieran un promedio mínimo de 8. Y nos dijo, si quieren hablar con él, mañana tengo una reunión con él y a la salida pueden hablar con el señor Francisco, que era el patrón de mi papá, y le pueden pedir la beca. El señor Francisco, el patrón de mi papá, el señor Francisco Salazar, era de una familia que tenían varias empresas dedicadas al proceso de alimentos. Tenían una galletera, una fábrica que también producía pastas o sopa, una fábrica de arroz. Tenían empresas en México y tenían empresas en España. Cuando lo fuimos a ver para pedirle la beca, yo le dije que sabía de que él estaba apoyando a los hijos de los trabajadores con becas para que estudiaran y que él pedía una calificación mínima de 8. Le mostré mi boleta de calificaciones, él se sorprendió y me dijo, mira, yo te voy a apoyar con todos los gastos de alimentación, hospedaje, transporte y útiles escolares. Si a algo te tienes que dedicar tú, es a estudiar únicamente. Y de esa manera yo obtuve una beca con la cual yo podía pagar todos mis gastos en la universidad. Desafortunadamente, meses después, mi papá sufrió un accidente que le pudo haber costado la vida. En la fábrica donde trabajaba, que era una arrocera, él estaba en lo alto de unos hilos que son una especie de cilindros muy grandes donde se almacena arroz a granel y él se desprendió y en una parte del silo se atoró y no llegó al suelo. Sus compañeros lo bajaron y no sufrió el accidente, vaya las consecuencias mortales que pudo haber sufrido en el accidente. Debido a ello, por sus 65 años de edad y por ese accidente que le pudo haber costado la vida, decidieron jubilarlo.
ya no trabajó en esa empresa, le dieron su jubilación, le pagaban mensualmente, pero en consecuencia a mí también me quitaron la beca. Su patrón de mi papá decidió que esa beca ya no se me continuara dando. Y bueno, me quedé sin beca, pero posteriormente, días después, un amigo que yo había conocido antes en, en la universidad, en el propedéutico, o lo que le llaman también iniciación universitaria, lo conocí como catedrático, lo encontré en el centro de la ciudad al licenciado Juan Antonio Nemi, a quien le mando un cordial saludo, y él me dijo, yo estoy trabajando actualmente en el gobierno del estado de Veracruz, si en algo te puedo servir, ve a visitarme. Y no lo dudé, fui a visitarlo y le dije que el gobernador del estado en campaña me había prometido una beca para estudiar la carrera y que no me habían dado hasta el momento la beca. Y él me dijo, vente, tómate de mi hombro, vamos a la rectoría de la Universidad Veracruzana, y ahí hablamos directamente con el rector. Mi amigo Juan Antonio le expuso al rector lo de la promesa del gobernador, le dijo que yo era un buen estudiante, y bueno, el rector dijo, te vamos a dar una beca. En ese entonces, en aquellos años, las becas eran de 30,000 pesos mensuales. 30,000 pesos no era una gran cantidad que digamos. Sin embargo, el rector a mí me dijo, te vamos a dar una beca por 150,000 pesos como beca. Y en ese momento sacó los 150,000 pesos y me los entregó y me dijo, el próximo mes los vas a cobrar allá cerca de tu facultad. Y con esa beca yo continué estudiando, pagando buena parte de mis gastos. Sin embargo, transcurrió un año, mi amigo Juan Antonio se había ido durante un año a estudiar a España. Cuando regresó, al año después de que me dieron la beca, él me llamó, me pidió que nos reuniéramos y me preguntó que cuánto me estaban dando de beca. Y le dije que lo mismo, 150,000 pesos. Y él me dijo, bueno, yo creo que esto ya merita un incremento. Yo ya regresé a trabajar al gobierno del estado y ahí puedes visitarme y vamos a gestionarte un incremento a tu beca. Fui y yo pensé que lo que me iban a incrementar iban a ser unos 50,000 pesos más o 100,000 pesos más. Y él me dijo, mira, vamos a hacer esto en la universidad, que te sigan dando los 150,000 pesos, y aquí por parte del gobierno del estado te vamos a dar 500,000 pesos. Ya sumada esas dos cantidades, yo mensualmente recibía 650,000 pesos mensuales, que para que ustedes tengan una idea, era en ese entonces el salario profesional de un periodista. Y eso, pues obviamente para un estudiante era mucho dinero. Tenía yo muy buena solvencia económica. Yo pagaba mi transporte, pagaba mis alimentos, mi hospedaje, mi material escolar y todavía me sobraba dinero. Si ustedes se dan cuenta, yo no conseguí una beca, conseguí prácticamente tres becas. La primera, que fue la que me dio el patrón de mi papá, la segunda, la que me dio la Universidad Veracruzana, y la tercera, la que me dio el gobierno del estado. Eso fue algo extraordinario y gracias a ello logré terminar mi primera licenciatura. Y no nada más eso, cuando yo terminé de estudiar, ya el último mes, yo fui con mi amigo Juan Antonio, que trabajaba en el gobierno del estado, y le dije que ya había terminado, que ya podían suspenderme la beca, y él me dijo, no te preocupes, vas a seguir con la beca hasta el mes de diciembre, es decir, varios meses más, aproximadamente 6 meses más, estuve gozando de esa beca. Y esto explica cómo cuando queremos algo intensamente, digo, yo sí creo en ese poder de atracción que tenemos los seres humanos, que ya hablaremos de este tema, pero fue tanto mi deseo, fue tanta mi aspiración
de querer estudiar la primera licenciatura o estudiar una carrera profesional, que a pesar de que no tenía yo dinero, logré 3 becas. Y no nada más eso, esa fue la primera licenciatura. Posteriormente estudié la carrera técnica de locución y producción de radio y posteriormente la licenciatura en Derecho. Como resultado de esa experiencia en la que pude obtener 3 becas para estudiar la primera licenciatura, hoy te quiero compartir algunas recomendaciones que te pueden ser muy útiles si es que tú tienes un gran sueño que quieres conquistar o quieres un emprendimiento por realizar y que tienes poco o nada de dinero. Yo espero que estas recomendaciones te puedan ser de mucha utilidad. Primera recomendación. Yo te sugiero que hagas un inventario muy completo. ¿Por qué te digo muy completo? Porque son 3 áreas que tú tienes que considerar para hacer un buen inventario. La primera área es qué es lo que tienes internamente, con qué cuentas internamente. Y ahí tienes tú que analizar todas las habilidades que tienes si estudiaste una carrera, independientemente de que te hayas o no titulado, si tienes alguna habilidad como la de ser un buen gestor, hablar en público, si tienes experiencia en algo, todo lo que tú internamente tengas como habilidades, conocimientos, ese es el primer inventario que tú tienes que hacer. El segundo inventario que tienes que hacer es qué es lo que tienes externamente, lo que tú tienes. Tienes una computadora, tienes un celular, tienes una habitación por ahí desocupada, tienes libros, tienes una cámara, en fin, lo que tú tengas que sea tuyo. La tercera área en la que tú tienes que ver con qué cuentas es qué hay en tu entorno, dónde estás viviendo, qué, y cuando yo digo tu entorno, no pienses nada más en tu barrio, ni siquiera en tu ciudad. Puedes pensar inicialmente ahí donde vives y en tu ciudad, sí, efectivamente, y ver qué hay ahí en esa ciudad. ¿Hay alguna institución que dé cursos gratuitos donde tú puedas tener un conocimiento muy importante? ¿Hay alguna institución que esté dando becas? ¿Hay alguna empresa que esté dando trabajo de medio tiempo? En fin, ¿qué es lo que hay? Y mientras más vayas ampliando ese círculo, digamos, de influencia que tú puedes tener, no nada más donde vives, no nada más en tu ciudad, puede ser en tu ciudad, puede ser en tu estado, tu entidad, puede ser en tu país, incluso fuera de tu país. El círculo puede ser tan grande como tú quieras y puedes ver qué institución, qué fundación, qué empresa puede darte algún apoyo que pueda servir para conquistar tu sueño o para conquistar tu emprendimiento. Es decir, tú tienes que ver con qué cuentas internamente tu capacidad de aprender, por ejemplo, también con qué cuentas externamente tus recursos materiales y qué es lo que tiene también el entorno donde tú estás. Tienes que pensar con qué cuentas más que pensar en lo que no tienes o en lo que tienes muy poco. Por eso es importante que en la primera recomendación hagas un inventario totalmente completo. La segunda recomendación, utiliza tu creatividad. Cuando hablamos de creatividad, estamos pensando o normalmente pensamos en esa capacidad de imaginar y combinar ideas para crear algo nuevo, por ejemplo, una obra artística, digamos una obra pictórica, una obra musical, una obra literaria, y de esa manera concebimos la creatividad. Sin embargo, la creatividad también es la capacidad de imaginar y combinar ideas para encontrar soluciones a un determinado problema. Y esto es muy importante porque hay circunstancias que pueden ser muy adversas, pero si usamos la imaginación, si combinamos ideas, vamos a poder encontrar soluciones a un determinado problema. Les quiero poner
como ejemplo algo que estoy recordando en este momento. Ustedes saben que Cuba es un país donde hay mucha pobreza y donde muchos cubanos se han preocupado por salir de ese país para encontrar un mejor modo de vida. Y ha habido quienes con una balsa muy improvisada se han arrojado al mar y no han llegado a su destino. A veces se han ahogado, a veces han sido comidos por los tiburones. Bueno, en medio de esas circunstancias de muchas carencias, hubo unos cubanos, especialmente un ingeniero y su familia, que decidieron salir por el mar precisamente de Cuba. Y lo hicieron de una manera muy ingeniosa, de una manera muy creativa. Este caso que les voy a comentar está documentado en YouTube, ustedes lo pueden ver. Este ingeniero lo que hizo fue salir hacia el mar, pero con un coche. Y dirán, bueno, ¿cómo con un coche? Los coches no son lanchas, los coches son para uso terrestre, no para uso marítimo. El señor se puso a trabajar intensamente en su aspiración de salir de la isla y su coche lo adaptó para que pudiera navegar en el mar. Lo que hizo fue ponerle una serie de tanques a los lados para que el coche flotara y le agregó algunas aspas para que el coche se impulsara. Y un buen día él y su familia se subieron al coche, se lanzaron al mar, el coche flotó, el coche comenzó a tomar impulso y a navegar como si fuera una lancha. Y llegaron a Florida con ese coche. Lamentablemente fueron detectados por la Guardia Costera, fueron detenidos y deportados otra vez a Cuba. ¿Qué pasó con el coche? Bueno, las autoridades de Estados Unidos lo hundieron. Pero aquí lo importante es ver cómo la creatividad del ser humano puede hacer que aunque se tengan pocos recursos económicos o no se tengan los recursos, cómo la creatividad nos puede servir precisamente para tener la conquista de un gran sueño o de un gran emprendimiento. Incluso yo considero que cuando no se tienen esos recursos económicos, o se tienen muy escasos, eso en lugar de perjudicar puede beneficiar altamente. Los seres humanos cuando se encuentran en una situación de necesidad que incluso pudiera considerarse o interpretarse como extrema, hay quienes a partir de esa situación comienzan a desarrollar una creatividad tan intensa que logran soluciones mucho más rentables que si tuvieran el dinero suficiente. Quizás recuerden quienes hayan leído el libro de Padre Rico, Padre Pobre, la experiencia de los niños que querían ser ricos y que fueron con el Padre Rico para que les enseñara cómo ser ricos. Y Padre Rico lo que hizo es que los puso a trabajar. El arreglo había sido que ellos iban pues a trabajar con él, pero a cambio él les iba a enseñar cómo hacerse ricos. Y los niños empezaron a trabajar con un salario muy modesto y siguieron trabajando, trabajando, trabajando y se dieron cuenta que no pasaban de ahí. Y eso les generó cierta incomodidad. Se disgustaron los niños y dijeron, oye, a ver, hicimos un trato que nosotros íbamos a trabajar para este señor para que Él nos enseñara a ser ricos y no nos está enseñando nada. Nada más estamos trabajando y nos paga muy poco. Se sintieron explotados y obviamente pues muy enojados fueron a ver al padre rico y le reclamaron, oye, hicimos este trato para que tú nos enseñes cómo ser ricos y resulta que no nos enseñas nada, nada más nos estás explotando en este trabajo. Y al padre rico le dio un tanto de risa y le digo, veo que vienen muy enojados. Y los niños le respondieron, ¿y cómo no vamos a estar enojados? Si nada más estamos trabaja y trabaja por muy poco dinero y no tenemos las lecciones para hacernos ricos. Y el padre pobre les dijo, es lo que yo quería, que ustedes se inconformaran, que ustedes se enojaran, porque a partir de ahí
ustedes con esa inconformidad pueden lograr lo que ustedes quieren, pero esa fue la primera lección. Y eso fue lo que ocurrió con estos personajes, con este ingeniero cubano, que estaban en una situación de grave necesidad y fue como lograron crear o convertir este coche en un instrumento como una lancha, algo que podía navegar en el mar y que los podía llevar hasta otro punto. Y en mi caso personal también partí de una necesidad muy fuerte. ¿Qué es lo que sobresale aquí? Es precisamente la creatividad, de cómo se puede a través de la imaginación combinar ciertas ideas para lograr un propósito. ¿Cómo le hice yo? Yo en lo particular me di cuenta de algo. Ustedes lo pueden observar. Ustedes vean a una persona con discapacidad visual y qué es lo primero que sienten. Normalmente la mayoría de las personas, si conocen una persona con discapacidad visual, por ejemplo, que esté estudiando, se siente por esa persona cierta admiración. Ustedes les admiran o nos admiran porque estamos estudiando la secundaria, el bachillerato o en la universidad. Y sí, cualquier persona que lo está haciendo sin ver, pues obviamente es digno de ser admirado. Pero si ustedes, además de saber que esta persona que no ve está estudiando, saben que lleva altas calificaciones, por ejemplo, aquí en México, las calificaciones tienen una escala del 1 al 10, de 5 para abajo están reprobados, de 6 es una calificación baja, sí, pero aprobatoria, 7 también es una calificación baja, bueno, 8 ya es buena calificación, no se diga 9 y 10. Y si conocen a una persona con una discapacidad severa que está estudiando y que lleva buenas calificaciones, pues obviamente la admiración crece mucho más. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo identifiqué esa admiración que que sentían las personas que me encontraba en la calle, los vecinos, los maestros, los estudiantes y cualquier persona que me conocía, yo sentía esa admiración. Y yo dije, con esa admiración yo puedo tener un beneficio. Y atención, no estoy hablando de explotar la discapacidad, sino de aprovechar esa admiración que sienten hacia las personas con discapacidad. Pero para yo poder solicitar una beca, obviamente, pues sí tenía esa admiración a la persona o a las personas que yo les solicitara la beca. No quiere decir que todas las personas que nos admiran nos van a dar una beca y ni siquiera podemos decir que todas las personas nos admiran. Pero yo sabía que la mayoría de las personas, entre ellos funcionarios, gobernantes y empresarios, sentían cierta admiración y si uno lleva buenas calificaciones, pues con más posibilidades nos pueden dar la beca. Entonces identifiqué esa admiración y además identifiqué que yo tenía facilidad para aprender, que tenía buena capacidad para el aprendizaje y pensé que sí podía yo sacar buenas calificaciones. Entonces, si se dan cuenta, yo combiné esas ideas, la admiración que sentían políticos, gobernantes, empresarios, personas ordinarias y además me esmeré mucho por sacar las mejores calificaciones. Cuando yo combiné estas ideas fue que logré tener ese resultado extraordinario de, como les dije, no tener una beca, de haber logrado 3 becas que en total sumaban una cantidad muy importante, que les digo era el equivalente a un salario profesional, el de un periodista, por ejemplo, y eso me permitió solventar mis estudios. La tercera recomendación es muy importante. Ya vimos que la primera recomendación es hacer el inventario. La segunda recomendación es la creatividad para combinar ideas con lo que tenemos en nuestro inventario y poder encontrar algunas soluciones. La tercera recomendación es la acción. Ahí, después de haber hecho nuestro inventario, de haber hecho nuestro proceso de creatividad, es importante que iniciemos la acción, que empecemos a trabajar para lograr ese propósito. Ya tenemos las ideas combinadas, ya tenemos la solución.
hay que iniciar ese trabajo a pesar de las dudas, a pesar del miedo, a pesar de las adversidades, a pesar de que tenemos poco dinero o no tenemos nada de dinero. No podemos quedarnos solo lamentándonos, no podemos quedarnos solo con nuestra lista del inventario y con nuestra creatividad. Tenemos que iniciar las acciones a partir de lo que sí tenemos, no de lo que no tenemos. Y la cuarta recomendación, que a mí me parece que es la más importante, hay que tener determinación. Si nosotros no tenemos determinación, de nada sirve todo lo anterior. No sirve que tengamos nuestro inventario, no sirve que tengamos creatividad. Sin determinación, nada de esto nos puede servir. Y se lo digo porque es muy importante que cuando no se tiene dinero, cuando escasea el dinero y tenemos un gran propósito de vida, nosotros tenemos que tener mucha determinación. ¿Qué es la determinación? Pues es una decisión que implica tener firmeza y perseverancia. ¿Cómo se adquiere la firmeza? Con plena convicción. Tú ya tienes un sueño bien definido, tú ya tienes un emprendimiento, un proyecto que quieres realizar bien definido. Tienes que estar absolutamente convencido de que lo quieres conquistar. Eso le va a dar firmeza a tu decisión. Eso es determinación. Pero ¿es suficiente nada más la firmeza? Por supuesto que no. Hay que tener perseverancia. ¿Cómo vas a lograr perseverancia? Con disposición, estar dispuesto a realizar el esfuerzo que se necesita, a enfrentarte al fracaso, a enfrentarte al rechazo, a enfrentarte quizás a las burlas. Eso es tener una determinación completa, porque tienes firmeza y tienes perseverancia. Muchas veces podemos tener una decisión muy firme, pero si no tenemos la suficiente perseverancia en el primer fracaso, en el primer rechazo, pues podemos abandonar nuestro sueño. Entonces, por eso es fundamental tener una gran determinación, que es una decisión con firmeza y perseverante para realizar todo el esfuerzo que se necesita para conquistar ese gran sueño o iniciar ese gran proyecto. Para conquistar un gran sueño o realizar un gran proyecto podemos tener talento, inteligencia, recursos materiales, recursos económicos, incluso recursos humanos, pero si no tenemos determinación, poco o nada vamos a lograr. Sin embargo, al contrario, si tenemos poco talento, incluso si no tenemos recursos económicos o pocos recursos económicos, pero si tenemos determinación, vamos a poder conquistar ese sueño porque de alguna manera vamos a ver cómo lo hacemos, pero de que se consiguen los recursos económicos se pueden conseguir. Por eso es muy importante la determinación y las recomendaciones que anteriormente les di. Les voy a dejar con la frase que resume todo este tema y surge precisamente de un dicho cuando alguien quiere iniciar la conquista de un sueño o un emprendimiento y no tiene recursos económicos, dice, bueno, es que no es el momento perfecto para que yo inicie con la conquista de lo que quiero lograr en la vida. No es el momento perfecto. Y la frase es la siguiente, no esperes el momento perfecto, toma el momento y haz que sea perfecto con determinación.